Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en Taxi para Dos, su amigo Francis Rollins quien les habla. Y recuerden que esta es una serie de varios capítulos y la de hoy está titulado 10 veces mejores. Y la historia de donde saco este podcast es interesante porque la encuentro nada más y nada menos que en la Biblia. Hay una historia sumamente jocosa y llena de historia de vida. Valga la redundancia de que la Biblia es un libro de vida. Pero en el capítulo 1 de Daniel, del libro de Daniel, cuenta una historia muy interesante. Y era que Babilonia había invadido a Israel, a Judea, y había secuestrado a muchas personas, había tomado como rehén a gran parte de los jóvenes que pudiesen aprender cosas nuevas, se había llevado lo mejor del templo, se habían llevado mujeres, y habían llevado cosas que ellos pudieran usar. Esta fue una de las peores invasiones que sufrió esta tierra de Israel, puesto que fueron desterrados. O sea, no solamente fueron invadidos y ya, sino que fueron desterrados. A partir de ahí, Israel casi deja de existir. Cuenta la historia que habían de entre los exiliados de Israel, habían 4 jóvenes que eran unos adolescentes cuando fueron raptados desde sus tierras, y los nombres de ellos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos nombres tienen un significado que acorde a su cultura, los nombres se ponían con un significado. Y el nombre de Daniel significaba Dios es mi juez. El nombre de Ananías significa amado del Señor. Y Misael significa quien es como Dios. Y Azarías significa el Señor es mi ayudador. O sea, las madres o los padres de estos muchachos le habían puesto nombres a estos chicos al nacer, y estos muchachos al parecer eran muy dedicados, muy inteligentes, a pesar de que eran unos adolescentes, unos jóvenes ya. Estos muchachos mantenían y aparentemente hacían honra a lo que sus nombres significaban. Daniel y sus amigos eran de algún barrio de su país, al igual que puede que lo sea cualquier joven de esta época, de escasos recursos, y tal vez vivían en una situación precaria y de necesidad. Quizás vivían en un barrio como uno lo encuentra en Santo Domingo o en cualquier país de Latinoamérica, donde todas las inflicciones llegan sin que se manden a llamar. Tal vez vivía en un lugar donde se iba la luz, donde le subían la gasolina, donde se les cortaba el internet. Bueno, paradójicamente en esta época. Y bueno, cuenta la historia que cuando estos muchachos fueron secuestrados y llevados en cautiverio hacia Babilonia, fueron encarcelados. Pero ellos sufrieron el despojo de su casa. Ellos sufrieron el desterro que se le había quitado a sus padres. Posiblemente, si sus padres ya eran de cierta edad, habían muerto con la invasión, porque recuerden que era un medio de guerra. Y no eran personas acabadas de nacer, que tal vez no se dieron cuenta, eran ya adolescentes. Y esto, yo apuesto a que ellos hubiesen querido seguir viviendo en la precariedad que sea en sus barrios, a ser secuestrados y ser llevados a otros lugares.
Pero dice esta historia que cuando ellos llegaron allá fueron revisados y fueron encarcelados, y que cuando el comandante general encargado de esto los revisó, encontró que Daniel y sus amigos tenían un semblante, tenían una mentalidad que los hacía 10 veces mejores que los demás, por lo cual el general designó una porción de la comida del rey para que se le fuera dada a estos muchachos. Pero ellos ya en su arraigamiento a lo que habían creído y habían confiado desde su nacimiento, dijeron en su corazón que iban a servir a sus raíces, que iban a ser fiel a lo que sus nombres significaban y que iban a seguir llevando su cultura, y era la de creer en un Dios que ellos sabían que podría, aún a pesar de todo lo que habían pasado, sacarlo del destierro. Sucede que cuando el general fue a llevarles la comida a la celda, les preguntó: ¿cómo te llamas tú? Y le dijo: Daniel. Pues el comandante le dijo: ya a partir de ahora tú no te vas a llamar Daniel, porque Daniel, obviamente, y los otros nombres eran nombres judíos o nombres israelitas, y el general, que ya le había puesto la vista encima y sabía que ellos tenían un espíritu superior a los demás, dijo: voy a comenzar. Yo me imagino que este general por dentro comenzó a decir: yo tengo que hacer un cambio en estos muchachos, y lo voy a hacer desde su nombre hasta lo que comen, hasta todo. Y cuando le preguntó al primero, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Dijo: Daniel. Y el general dijo: pues ya a partir de ahora ya no te vas a llamar Daniel, sino que te vas a llamar Belsasar. Daniel significa Dios es mi juez, y Belsasar significa protege la vida del rey. Ananías dijo: ya no te llamarás Ananías, te vas a llamar Sadrach, el dios de la luna. Misael, ya no te vas a llamar Misael, te vas a llamar Mesac, siervo de Nebob, un dios babilonio. Y Azarías, ya no te vas a llamar Azarías, que significaba el Señor es mi ayudador. Y a partir de ahora te vas a llamar Abednego, siervo de Nego, que era otro dios babilonio. Y ellos, a pesar de haber sido desterrados de su tierra, a pesar de haber sido secuestrados a la fuerza, a pesar de haber sido encarcelados y a pesar de haber sido sus nombres cambiados por otras culturas que no era la de ellos, aún así ellos propusieron en su corazón el no contaminarse con las cosas que ellos veían en ese otro país. Cuenta la historia que ellos, el comandante a diario iba él mismo a llevarle la comida que el rey había dispuesto para que estos 4 jóvenes se alimentaran. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron que no era necesario que ellos le llevaran esta comida. Pero, ¿qué se escondía detrás de esto? Lo que sucede es que cuando el general le iba a llevar la comida, no solamente le llevaba la comida, sino que al mismo tiempo conversaba con ellos, y en medio de esta conversación estaba lo que era la influencia de este general hacia estos jóvenes mediante esta conversación. O sea, por lo que ellos no querían contaminarse no era por lo que entrara por su boca, porque ellos sabían que lo que entrara por su boca iba a parar a la letrina, y que sin importar que ellos lo dedicaran a sus dioses, no había más Dios que el Dios de ellos, el Dios de Israel. Entonces ellos prefirieron y le dijeron al comandante: mire, solamente preferimos que usted nos dé legumbres y agua. O sea,
hierbas y agua. Y entonces el comandante dijo: no puedo darles hierbas y aguas, legumbres y aguas, porque el rey mandó a que ustedes comieran la comida de ellos, de él. Pues entonces ellos dijeron: ok, mire lo que usted va a hacer. Usted va a venir al cabo de 10 días. Y si usted ve que la comida que estamos comiendo, que es legumbre y agua, nos tiene flaco, pues entonces nos comeremos la comida suya. Y al cabo de 10 días, cuando el comandante volvió, encontró que Daniel y sus amigos estaban más fuertes y saludables. Esto que estaban haciendo Daniel y sus amigos era una especie de ayuno con propósito, me imagino yo. Miren que a pesar de ya todo lo que habían pasado, del secuestro, del cambio de nombre, del encarcelamiento, ellos aún así seguían fiel a lo que habían creído, y ellos creían que su Dios los iba a sacar con bien. Pues entonces llegó el momento en el que estos muchachos decidieron y propusieron en su corazón que, a pesar de que ya no estaban en su tierra, a pesar de que comían otra comida, a pesar de que estaban en otra cultura, a pesar de que sus padres ya no estaban con ellos, dice la Biblia que ellos habían dispuestos en su corazón a ser 10 veces mejores. O mejor dicho, no que habían dispuesto en su corazón a ser 10 veces mejores, sino que habían dispuesto en su corazón a ser fiel a lo que habían creído. Y esto dio paso a que cuando ellos fueron examinados, fueron encontrados 10 veces mejores. O sea, muchas veces no es perseguir el dinero como tal, muchas veces no es perseguir el éxito como tal, sino perseguir objetivos que puedan hacernos grandes en la vida, no por lo que vayamos en función de lo que vayamos a conseguir, sino en función de cómo podemos crecer nosotros como personas, o como profesionales, o como lo que sea. Y esto va a hacer entonces que como fruto final sea alcanzado el éxito en cualquiera de las áreas que nosotros estemos luchando, o que estemos tratando de tirar para adelante. Estos muchachos, a pesar de que fueron muchachos muy jóvenes, decidieron integrarse a un grupo de élite que no se había contaminado con lo que se habían contaminado otros. Y es que hay algo que tenían en común, que cuando tú eres de los mejores, tu palabra tiene peso. Cuando tú eres de los mejores, tus actos tienen trascendencia positiva. Cuando tú eres de los mejores, nadie te puede contaminar, sino que tú contagias a otro. A pesar de que ellos se juntaron con los tigres, o como decimos aquí, con los muchachos de mala onda, ellos no fueron a parar a hacer mala onda. Al contrario, los muchachos que eran de la calle se convirtieron a ellos, porque sus actitudes eran de gente que tenía 10 veces mejor actitud. Y esto lo quiero decir porque muchas veces hay personas que te cambian el nombre por un hecho que te ha pasado, y te cambian la situación, y crees que tú estás perdido y te encuentras como en un reloj de arena, que los granitos son pequeñitos, pero te han golpeado tanto que en un momento tú crees que esos granitos de arena del reloj en el cual estás esperando, lo que sea que estés esperando, se vuelven unos peñones grandísimos, y sientes que el tiempo que estás esperando se vuelve eterno. Pero déjame decirte que mientras esperas aquello que por lo que siempre has luchado, aquello que siempre estás esperando, es bueno que te ejercites en aquello para recibir aquello que estás esperando. Si te sientas con los brazos cruzados a esperar aquello que siempre has estado esperando, posiblemente te llegue y no estés preparado para recibirlo. Si algún día pensaste en ir a Francia, ir a Estados Unidos, es bueno que aprendas el idioma para cuando vayas tu visita no sea tan traumática con el idioma. Así que si estás dispuesto a ser 10 veces mejor, te insto a que te prepares, porque lo que está por venir debes estar a la altura de eso. Así que 10 veces mejores tienes tú que ser. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Francis Rolling estuvo con ustedes. Taxis para dos. Recuerda que eres 10 veces mejor.